bien. Otanistas versus putinistas. Porque nosotros estamos con los otanistas, bro. Nosotros estamos con los otanistas, no paran de decírnoslo. Estamos con los otanistas, tío. La propaganda de la Casa Blanca, tío. Biden nos acaba de hacer un bizum. Así os lo digo. La guerra en Ucrania ha dado paso a otra guerra. En Si los putinistas lo ha puesto aquí, yo creo que Jano lo ha puesto aquí para frugir. este caso en Occidente, eso sí, de forma virtual. Una guerra entre otanistas y putinistas. 12 meses de contribución patriarcal, 12 causas. Muchas gracias, N. Sánchez. Tienes que escoger poco menos que un equipo, como si de un partido de fútbol se tratara, para así tomar bando y defender unas posturas u otras. Lo cierto es que en los últimos días observamos como todo aquel que no justifica la injustificable invasión de Ucrania recibe el apelativo de otanista, globalista o cualquier otro. Lo curioso... Totalmente. Totalmente. Y hay... Es que ya te digo, yo lo que noto en las redes sociales es una pulsión por que alguien cuente, o sea, que por salirse del relato dominante. Es decir, pero es que mañana te digo que los medios de comunicación, yo qué sé, el relato dominante... El relato dominante es que hay que tener cuidado con el sol porque da cáncer y hay gente que te está pidiendo por las redes sociales, no, por favor, ¿me puedes explicar cómo el sol realmente es muy bueno para la piel y todo esto? Eso del asunto es que estos mismos que utilizan estas Es etiquetas... el PSOE State of Mind, no es el PSOE State of Mind, tío, es el imbécil, esto sí que es imbécil State of Mind. El entender que todo aquello que se salga de... En este caso, el relato dominante es, evidentemente... podrá haber todas las causas que quieras en la invasión de Rusia a Ucrania y demás, pero al final la responsabilidad es de Rusia y, coño, el que está invadiendo un país y tal... Pues no, tío, no es así. Hay unas razones ocultas, la geopolítica compleja, que hace que sea culpa de otros, ¿vale? Y no decirlo así es puramente... Es propaganda de la OTAN, que te has comido la propaganda de la CNN. Son como los negacionistas, sí, pero ya me he dado cuenta que los negacionistas... Es como todo al revés. Bueno, yo los negacionistas, el otro día puse, joder, me acabo de hacer tal, ahora he dado positivo, que vintage, ahora que esto estaba más o menos pasado de moda y tal. Y todavía gente los... Ah, pero tú todavía te sigues tragando eso del coronatimo, tal, no sé, rollo de tío, que ya no estamos con el coronavirus. Que hemos pasado página, que el coronavirus es muy de 2021, tío. Que ahora estamos con otra movida más importante, bro. Ahora invéntate, yo qué sé, tío. Ahora yo creo que lo que tienes que estar es, en vez de hablar del coronatimo y de Bill Gates, deberías estar hablando, yo qué sé, pues eso, de que Ucrania realmente ha invadido secretamente Rusia, o yo qué sé, contarme cuáles son las conexiones del foro de Davos con Zelensky, mierdas así, tío, pero el coronavirus es algo ya muy vintage, tío, es muy de 2022. Escasas semanas estaban en nombre de la libertad discutiendo... Es de 2019, pero bueno, 2020, 2020... Es del pasado, tío. Es del pasado. Es cosa de viejo ya. Amcort, gracias por la suscripción. Ucraniatimo. Ucrania no existe, es todo un invento judío-masónico. Puede ser. En relación al COVID-19. Como bien saben ustedes, yo fui uno de ellos que se mostró contrario al pasaporte COVID, contrario a la vacunación masiva y obligatoria y, por supuesto, contrario a las estúpidas restricciones que a día de hoy seguimos padeciendo. Muchos de ellos estaban a favor, como no podía ser de otra manera, de la libertad de elección y, sobre todo, de la libertad, que es el fondo del asunto. Pero éramos tachados de negacionistas. A nadie le parecía correcto que le llamasen negacionista por el mero hecho de no haberse vacunado o por no estar a favor del pasaporte COVID. Pues esos mismos son los que ahora, como ven en Vladimir Putin, una especie de no sé muy bien qué, tratan de utilizarlo como el nuevo héroe a la respuesta de esta Occidente putrefacta. Y por lo tanto nos encontramos ante una tesitura, y es, ¿quién es usted, putinista o es otanista? ¿Con quién está? Escoja su equipo. Más allá de que en el fondo lo que estamos viviendo no es más que una guerra de puro interés económico y de poder, como la mayoría de ellas. Por un lado están los argumentos que esgrimen los que justifican la invasión de Ucrania y que sobre una pila de cadáveres de niños, madres y padres inocentes se erigen como los defensores de la libertad y, por supuesto, como los valientes que no tienen miedo a contar la verdad. La realidad... Claro, tío, los que cuentan la verdad que los medios te esconden. Hay una verdad que los medios te están escondiendo. Hoy, por ejemplo, he publicado la entrevista con Yago de Cosas Militares y me he encontrado con comentarios de ¡buah, pues aquí está este tío defendiendo las tesis que hace, y el rollo de tronco. Que este tío que defiende las tesis que tú dices que no se de... Este tío, con todos mis respetos, y a mí me parece un mega crack y el análisis más certero que se ha dado sobre este conflicto, pero este tío trabaja para La Sexta también. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando?
No, es que claro, todos los subterfugios. Hay gente que no se ha enterado. Hay gente, tío, que ha visto la entrevista, ha visto los 5 primeros minutos de la entrevista a Yago de cosas militares. Me ha dicho, ¿lo ves? ¿Lo ves como lo de Putin, no sé qué rollo? Tú no te has visto la entrevista entera, ¿verdad? Tú estás reaccionando a los primeros 5 minutos cuando dice que no ha sido inteligente por parte de Occidente la postura que hemos tenido ante Putin por las vinculaciones y por las alianzas que este luego va a poder hacer con China al no ser ellos aliados naturales, y cómo eso, pues, dentro del tablero geopolítico internacional, básicamente está dando una lectura compleja y la gente lo estaba utilizando para justificar, ¿no? Pues unos relatos proputinistas que eran rollo de zumbado. De zumbado, ese rollo de, tío, que este no está diciendo esto. Y efectivamente, si tú escuchas la entrevista entera, a la media hora, a los 40 minutos, ya ha establecido un poco qué es lo que ve en cada caso, quién es el responsable único de la invasión a Ucrania, el rollo de... Es que estamos locos. Es que estamos ya cada uno, tío, el rollo de no, es que yo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar, ¿vale? Y lo que yo quiero escuchar es esto, y esto lo voy a coger, el resto lo voy a ignorar. Rollo de tíos. Yo el consejo que os doy es no nos creamos los más listos del mundo. No nos creamos que, madre mía, voy a escuchar a este, voy a tener la verdad, los medios de comunicación nos mienten, hay que buscar cosas alternativas. Está muy bien eso, está muy bien buscar cosas alternativas y tal. Yo lo que os recomendaría es que para este tipo de cuestiones no os fijéis solo en una fuente o en fuentes que solo digan lo mismo en ese sentido, y ampliéis un poco las miras. ¿Qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no tiene sentido? ¿Qué es lo que se está defendiendo y más o menos tiene recorrido y qué es lo que no? Antes en cosas militares estábamos los interesados por esas temáticas y el ambiente era genial. Ahora hay de todo, claro, ahora mismo, o sea, tiene que ser... O sea, a mí me da... Bueno, no me da lástima porque el tío ahora mismo lo está petando. Y lo está petando por muchas buenas razones. Pero claro, ahora mismo en su canal se debe haber metido todo. Todo. ¿El coronel Baños no te sirve como autoridad para estas cuestiones por encima del resto? No. Mandalore 4. ¿Sabes por qué no me sirve como autoridad en esta cuestión por encima del resto? Porque los análisis del coronel Baños fueron errados. Los análisis del coronel Baños sobre lo que iba a pasar estaban no equivocados, equivocadísimos. Entonces, en este sentido, yo entiendo la postura del coronel Baños, yo entiendo... pues la trayectoria que llevaba y cómo se iba posicionando, pero decirme que los análisis del coronel Baños son los más certeros y los más... cuando realmente él ya parte de un sesgo que ha admitido además por redes sociales, y el análisis, la previsión de lo que ha pasado en Ucrania y Rusia era exactamente lo contrario a lo que él dijo que iba a pasar, pues entonces, en este caso concreto, por mucho que, por supuesto que valoro lo que piensa y le estoy escuchando, pues no me parece la persona más fiable para entender un poco este asunto. En ese sentido, Yago de cosas militares o los de VisualPolitik, macho, es que mientras otros estaban yéndose por peteneras, esos dos tíos la estaban clavando hace unos meses. Y te estoy diciendo de hace unos meses. Entonces yo al coronel Pedro Baños le quiero un montón, me parece un mega crack, me parece súper interesante escucharlo, sabe muchísimo más que yo, pero en este tema no voy a ceñirme a ver qué es lo que dice Pedro Baños, la voz de la autoridad. Por eso me parece importante no coger a Pedro Baños y decir, no, todo lo que dice este señor es Dios. No, todo lo que dice este señor está guay, pero escucha a otros, tío. Porque en este caso concreto, Pedro Baños la cagó al principio, pero una barbaridad. Pero una barbaridad. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Y le ha tenido, vamos, le ha tenido que sentar como jarro de agua fría que Rusia cogiese e invadiese medio por las bravas Ucrania. O sea, le ha tenido que decir, me cago en la hostia puta. Con todo, y no me extraña. Y no me extraña. ¿Eso significa que Pedro Baños me parezca un charlatán y tal? Ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Pero cuidado, ¿vale? ¿Eso significa que diga que yo sé más que Pedro Baños? Ni muchísimo menos. Porque yo de este tema, poquito. Puedo opinar y tal, pero poquito. Pero eso sí significa que a la hora de intentar informarme para este tema, no me voy a ceñir a lo que diga Pedro Baños. Voy a escuchar a Pedro Baños, pero ojo, sabes que hay gente que lleva haciendo análisis sobre esto los últimos meses y que, coño, ha estado mucho más enchufada que el coronel Pedro Baños.
es que la propaganda rusa ha tenido un gran efecto en la población occidental. Los de VisualPolitik, para mí los de VisualPolitik fueron los mejores analistas. O sea, tú ves un vídeo de VisualPolitik de hace 8 meses y parece que te está hablando que te ha hecho el vídeo la semana pasada. Eso para mí tiene un valor. Eso para mí tiene un valor. Entonces, me ubico. En ese sentido, lo importante es ubicarse. Que cuando uno no sufre a Vladimir Putin es mucho más sencillo defenderlo y sobre todo es mucho más fácil justificar una invasión cuando tú no la estás sufriendo en tus propias carnes y estás bien seguro y resguardado en tu casa. Los argumentos que han estado escuchando ustedes seguro hasta la saciedad por parte de periodistas, locutores, columnistas y también en redes sociales y en Twitter se podrían resumir en 3. El primero de ellos es el tan manido argumento de que Rusia no puede tolerar que un país esté Miguel Ora, formando. vale, ya lo he recibido. Ahora lo tengo por aquí, el hilo de Bow, ¿vale? Aquí está, ¿vale? No sé, es este, ¿no? Me imagino. O bueno, por si acaso no es este, lo abro. Parte de la OTAN. La realidad es que este argumento no tiene mucho sentido. Primero, Ucrania no formaba parte de la OTAN. Segundo, hay otros países que sí que hacen frontera con Rusia, como es el caso de Estonia y Letonia, que forman parte de la OTAN y no hubo ningún tipo de invasión cuando se adherieron en el año 2004. El otro argumento que seguramente han escuchado es el argumento histórico. Ya lo hemos repasado en diferentes podcasts, un argumento que podría utilizar la mayoría de países para invadir a sus vecinos, sobre todo cuando estamos hablando de las naciones más modernas que han surgido en los últimos siglos. Así que es un argumento que en definitiva lo que defiende es la guerra continua en todas las partes del mundo. Y el tercer argumento, que es el que más se escucha, es el del Donbass, la región del Donbass y esa guerra civil, un conflicto, una guerra civil dentro de la propia Ucrania, a la cual Rusia responde atacando e invadiendo Ucrania para defender, supuestamente, a aquellos ciudadanos que son insultados y vejados por el gobierno nacional de Ucrania. Este argumento lo habrán escuchado y seguro que habrán escuchado la cifra 14.000 víctimas. Una cifra que siempre que la escucho me pregunto cuántos ciudadanos son capaces de ir a ver cuáles son esas 14.000 víctimas. Porque a priori parece que el gobierno nacional ucraniano ha estado masacrando a los ciudadanos de la región del Donbass y ha dejado 14.000 muertos. Una especie casi de genocidio. Pero, ¿cuáles son las víctimas? ¿Cómo se desglosan esas 14.000 víctimas? Estoy convencido de que el 99,99% de los que repiten esta consigna ni siquiera se han molestado en comprobar qué porcentaje representa de civiles y qué porcentaje representa de soldados, tanto ucranianos como esas guerrillas prorrusas armadas por el Kremlin. Además, también deberíamos preguntarnos cuándo sucedieron estos acontecimientos. ¿Fue hace escasos meses, como nos quieren hacer creer, para que así se justifique la invasión de Rusia? ¿O por el contrario, esto tuvo lugar hace varios años y no es más que un intento de justificar lo injustificable? No seré yo el que le dé los datos porque creo que es importante que ustedes mismos busquen y sepan cuáles son los motivos y no que se los cuente yo, que podría perfectamente contarles un rollo que no fuese cierto. Es que es mucho mejor que ustedes mismos comprueben y verifiquen si lo que le están contando, esa parte putinista, es verdad o es mentira. Por el otro lado tenemos a los otanistas. Basado o rojo pastillado. Aquellos que poco menos nos intentan hacer creer que Vladimir Putin es una especie de Stalin que quiere reconvertir Rusia en la URSS. La realidad es que Vladimir Putin no tiene apenas nada de comunista y que uno de sus principales opositores, dentro de lo que podemos entender como oposición en Rusia, es principalmente el Partido Comunista. Otro de los argumentos que utilizan es que el mundo libre está en peligro y que evidentemente Zelensky es poco menos que un nuevo héroe al que debemos santificar. Lo cierto es que no es así. Primero, sorprende que nos hablen de mundo libre aquellos que han estado adoptando políticas tremendamente liberticidas con la excusa de la seguridad y de la salud. Medidas que siguen estando vigentes en muchos países. Otro de los argumentos que utilizan los otanistas son argumentos... A ver, realmente, tío, lo de los 14.000 muertos del Donbass y todo esto... Coño, ahí cuando está diciendo búscatelo... O sea, yo creo que ya es obvio que estos muertos, además salen desglosados, no han sido en los últimos meses. Fueron sobre todo en 2004, en 2005. Que esto no ha sido la narrativa esta de que los rusos han estado bombardeando esa zona y masacrando esa población, cuando por otro lado, algo que tampoco se dice desde esa narrativa, es que desde el Kremlin se estaba armando a estas milicias, etcétera, etcétera, etcétera. Coño, que no es tan difícil que dices, que no da las fuentes. Te está diciendo que ya podría haberse estirado un poco más, coño. Que ahora mismo están en contra de lo que defienden Rusia. Cuando le recordamos cuáles han sido sus actuaciones, no solo en Oriente Medio, sino a lo largo de su historia, principalmente liderados por Estados Unidos, siempre dicen que ellos lo hacían en nombre de la seguridad y de la libertad. Poco menos que a base de bombazos íbamos a exportar la democracia, pero que desgraciadamente los afganos, iraquíes y demás eran demasiado tontos como para comprender nuestro gran sistema democrático y que por eso no tuvimos más remedio que irnos y dejarlos tirados como perros. Ese mismo argumento que utilizan aquellos que defienden lo indefendible y lo injustificable, que han sido muchas acciones que ha tomado la OTAN a lo largo de los años, es el mismo argumento que puede utilizar Rusia diciendo que por seguridad no tiene más remedio que invadir a un país soberano. Ahí tiene mucha razón y el rollo de, tío, yo estoy hasta los cojones de que me digan, bueno, pero es que cuando cuando Estados Unidos se invadió Irak, el rollo de, tío, bueno, yo no soy de ir a manifestaciones, pero las pocas manifestaciones que he ido en toda mi vida fue precisamente cuando Estados Unidos invadió Irak. Es que parece como que aquí todos cuando Estados Unidos invadió Irak estábamos ahí de, yes, vamos, los nuestros, claro que sí, vamos campeones, güey. Rollo de, no, amigo. Aquí casi todo el puto mundo que conozco
condenó y condena esa invasión. Es que entonces la diferencia es que aquí sí pudimos protestar en contra de ella y en Rusia no se puede hacer tanto. Y en este punto también hay que recalcar que muchas personas que sí que justifican la invasión de Rusia a Ucrania son los mismos que nos dan la matraca con la cuestión de la soberanía nacional, pero que vaya por Dios, Ucrania no puede ser soberana y tiene que estar haciendo lo que le diga el presidente de un país tercero, justificándolo con malabares ideológicos para que Ucrania no tenga la soberanía que ellos sí que reclaman y que por lo que se muestran, con cierta razón, en contra de la Unión Europea. A decir verdad, estamos asistiendo a un espectáculo grotesco, a una lucha sin cuartel en redes sociales en las que un tuit, un vídeo o cualquier artículo que se escriba, enseguida vienen a etiquetarnos para colocar en su despensa mental al sujeto que emite tal mensaje. Las cosas son mucho más complejas y en geopolítica todavía más. Generalmente las cosas no son blancas o negras, hay veces que sí que lo son, pero cuando hablamos de geopolítica la gama está llena de grises. Parece que el mundo se ha vuelto loco y que esto es poco menos que hooligans de un lado y del otro intentando tomar partido y eso sí, acabando con aquel que no defiende sus intereses. Porque con la falsa asociación de ideas que se hace, si tú no estás a favor de la invasión de Putin a Ucrania, es porque evidentemente estás a favor de von der Leyen, de Macron, de Trudeau y de todo este esperpento que gobierna los países occidentales. Si tú no estás a favor de Vladimir Putin, entonces es que estás a favor de la Agenda 2030 y del globalismo. La misma estupidez que hemos tenido que escuchar durante la pandemia en cuanto alguien se mostraba en contra del pasaporte COVID, automáticamente es porque era un negacionista. ¿Cómo? No va a serlo si no está comprando el relato oficial. Los que se quejaban de esa praxis son los que ahora lo utilizan. A mí personalmente no es que me afecte, tampoco me afectaba que me dijese negacionista y sobre todo que, en fin, mi último libro son más de 300 páginas criticando esta Occidente putrefacta y criticando todos estos movimientos que en cierta medida vienen de Estados Unidos y de la degeneración del fundamento democrático que tantos defienden. No seré yo el que defienda el fundamento democrático, de hecho estoy en contra, ni seré yo quien defienda a esta Occidente putrefacta. Pero justificar una invasión que no es justificada y que se intente hacer, sobre todo vendiendo una serie de dogmas y de premisas que son falsas, no nos ayudan a comprender un conflicto que es muchísimo más difícil y que nos dejamos llevar por la superficialidad, intentando encontrar buenos y malos en el mundo geopolítico cuando realmente solamente hay seres perversos. Roosevelt definió en una frase maravillosa qué es la geopolítica. Hablando del dictador nicaragüense Somoza, espetó lo siguiente: sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Así es como todos los países, unos con mayor fuerza, como es el caso de Estados Unidos y de Rusia, otros con menor fuerza, intentan a través de la diplomacia o del uso de la fuerza militar defender sus intereses. A partir de ahí los ciudadanos se encuentran en un mar de desinformación y sobre todo también en falsas asociaciones. Y sobre todo también diría que muchas veces al intentar defender sus intereses o no defender sus intereses pueden cometer errores. Y pueden cometer errores. Y cometen errores. Y por ejemplo, aquí Rusia claramente, visto lo visto, parecería que ha cometido un error. Ahora la cuestión es a ver cómo se resuelve esto. A ver cómo se resuelve esto. Pero vamos. Y al final los errores de unos raramente los acaban pagando. Raramente los acaban pagando. Buenos y malos absolutos ves pocas en pelis y series. Pero eso no quita, aunque no haya buenos o malos absolutos en ese sentido, no quita que en un caso tan palmario en este sentido como este, signifique que la responsabilidad de que Rusia acabe o decida invadir Ucrania sea de alguien más que de Rusia. ¿Sabes? Es como, señores, por favor. Señores, por favor. Le dais demasiada vuelta a las cosas. Los pagos del pueblo. En fin.